El sol se alzaba sobre Jerusalén, iluminando los muros de piedra caliza que protegían la ciudad de David. En el trono de Judá, un hombre de 35 años ajustaba su túnica blanca bordada con hilos de oro. Era Josafat, hijo de Asa, el séptimo rey de la casa de David. Su rostro, marcado por una barba cuidadosamente recortada, reflejaba la sabiduría de quien había crecido entre rollos de la ley y las historias de sus ancestros. Salomón, el constructor del templo, Roboam, el imprudente, y su propio padre, Asa, el reformador. Josafat caminó hacia la ventana de su cámara real. Abajo, en el patio, los sacerdotes levitas ensayaban un cántico nuevo. Su voz era clara, casi profética. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. El rey sonrió. Esa había sido su primera orden al asumir el trono, restaurar el culto a Yahvé. Envió a sus príncipes y levitas por todas las ciudades de Judá con copias de la ley 2 Crónicas 17, 7-9. Hasta los niños memorizaban los salmos en las escuelas de las puertas de la ciudad. Pero no todo era paz. Al norte, el reino de Israel, gobernado por el impío Acab, adoraba a Baal. Al este, los amonitas merodeaban las fronteras. Y al sur, en Edom, las caravanas sufrían ataques de beduinos. Josafat suspiró. Sabía que su abuelo, el piadoso Abías, había derrotado a 1 millón de etíopes con solo 400. 0 hombres, 2 Crónicas 13, 3. Si Dios estuvo con ellos, ¿por qué dudar ahora?, pensó. Mientras Josafat gobernaba, 3 fuerzas se alzaban en el horizonte. Moab, tribus belicosas al este del Mar Muerto, lideradas por el rey Mesha, quien años después levantaría la estela de Moab para celebrar rebeliones contra Israel. Amón, nómadas del desierto sirio, expertos en guerra de guerrillas. Los meunitas, mercenarios árabes que controlaban las rutas de incienso. Un mensajero irrumpió en la sala del trono una mañana de primavera. Traía noticias de Esión-Geber, el puerto de Judá en el Mar Rojo. Los edomitas han bloqueado el comercio. Nuestras caravanas de oro y especias están atrapadas. Josafat apretó el cetro. Sin ese oro, no podría pagar a los levitas ni mantener el ejército. Josafat reunió a sus generales. Marcharemos a Edom, declaró. Pero el profeta Jehú lo detuvo. Ayudarás al impío y amarás a los que odian a Yahvé. Por esto hay ira sobre ti. Josafat se estremeció. ¿Acaso su alianza con Acab lo había contaminado? Se arrepintió y canceló la campaña. 2 años después la tormenta estalló. Un vigía corrió desde el desierto de Tecoa al sur de Belén. Una multitud viene contra ti, Moab, Amón y los de Seir. Josafat palideció. Seir era Edom, su antiguo enemigo. Ahora, las 3 naciones se unían para borrar a Judá del mapa. Esa noche, Josafat no pudo dormir. Recorrió las murallas. Abajo, en el valle de Cedrón, las hogueras de los campamentos enemigos brillaban como estrellas rojas. Calculó, si cada hoguera representaba 100 hombres, eran decenas de miles. Judá solo tenía un ejército de 1.160.000, pero estaban dispersos. Entró al templo, aún cerrado a esa hora. Ante el velo del lugar santísimo recordó la oración de Salomón. Si vienen enemigos y oran hacia este lugar, escucha desde el cielo. Un escalofrío lo recorrió. ¿Sería esa la clave? Al amanecer, convocó a todo Judá a ayunar. Mensajeros partieron a las tribus de Benjamín, Simeón y hasta a los levitas en las ciudades de refugio. Reúnanse en el atrio del templo, ordenó, mientras, en el campamento enemigo, los amonitas tallaban ídolos de Milcom y los moabitas afilaban espadas para ofrecer botín a Quemos. El sol apenas despuntaba sobre el monte de los olivos cuando una multitud llenó el atrio del templo. Hombres, mujeres y niños de Judá llegaron desde Hebrón, Belén y hasta el desierto de Judá. Algunos vestían cilicio áspero sobre la piel. Otros, descalzos, llevaban ollas de ceniza para esparcir sobre sus cabezas. Los levitas, con sus túnicas de lino blanco, formaron un círculo alrededor del altar de bronce. Josafat, de pie sobre los escalones que llevaban al lugar santo, observó a su pueblo. Entre ellos reconoció a Netanías, un anciano que décadas atrás había luchado junto a su padre Asa contra Sera el etíope. Ahora, Netanías temblaba,
apoyado en un bastón de olivo. «Señor, ¿cómo saldremos de esta?», murmuró el rey. Alzó las manos. Un silencio sepulcral cayó sobre la multitud. Solo se escuchaba el balido de un cordero que un sacerdote sostenía para el sacrificio matutino. «Pueblo de Judá, escuchad», gritó Josafat, su voz quebrándose. «Nos enfrentamos a un ejército más grande que nuestros muros, pero más pequeño que nuestro Dios. Hoy no usaremos espadas, usaremos nuestra fe». Josafat descendió los escalones y se arrodilló frente al altar, rostro contra el suelo. La multitud lo imitó. Sus palabras resonaron entre las columnas de cedro. «Oh Yahvé, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el que expulsó a los habitantes de esta tierra ante tu pueblo Israel?» Hizo una pausa. Un bebé lloró en brazos de su madre, y el sonido se mezcló con el viento que agitaba las cortinas del templo. «Ahora, los hijos de Amón, Moab y Seir, los que no dejaste que Israel destruyera al salir de Egipto, mira cómo nos pagan. Vienen a echarnos de tu heredad». El rey se levantó de golpe, señalando al este, donde el enemigo acampaba. «No tenemos fuerza contra esta gran multitud, ni sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti». Un gemido colectivo surgió de la multitud. Mujeres abrazaron a sus hijos, hombres jóvenes apretaron puños. En ese momento, el humo del altar donde el cordero ardía se elevó en espiral hacia el cielo, como si llevara la oración directamente al trono de Dios. Minutos pasaron. Solo el crepitar del fuego del altar rompía el silencio. De repente, entre los levitas, un hombre se irguió. Era Jahaziel, hijo de Zacarías, de la familia de Asaf. Sus ojos brillaban como carbones encendidos, y su túnica holgada ondeaba sin que soplara el viento. «Escuchen, todo Judá y habitantes de Jerusalén», rugió con una voz que no parecía humana. «Así dice Yahvé, no temáis ni os desalentéis por esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios». Un suspiro colectivo recorrió el atrio. Jahaziel extendió sus manos hacia el este, como si señalara al enemigo invisible: «Mañana descended contra ellos. Subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis al final del arroyo frente al desierto de Jeruel». El profeta giró hacia Josafat y su tono se suavizó. «No necesitaréis luchar. Posicionaos, estad quietos y ved la salvación de Yahvé». Josafat, temblando, se postró nuevamente. Los levitas entonaron un cántico antiguo, uno que Moisés había enseñado tras cruzar el Mar Rojo. «Cantad a Yahvé, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete». La multitud se unió. Ana, una viuda de Jericó, comenzó a danzar con un pandero. Micalías, un granjero que había perdido su cosecha por la sequía, alzó una rama de olivo como ofrenda de paz. Hasta los niños, imitando a los levitas, golpeaban piedras pequeñas para marcar el ritmo. Pero en un rincón, Azarías, capitán de la Guardia Real, cuchicheó a su compañero: «¿Estamos locos? Los moabitas estarán aquí en horas. ¿Cómo confiar en un susurro?» Su amigo no respondió. Solo señaló a Jahaziel, quien ahora yacía postrado, agotado por el peso de la profecía. Al atardecer, Josafat convocó a sus generales. En vez de dar órdenes de forjar espadas, declaró: «Mañana los levitas marcharán al frente con los cantores. Los soldados irán detrás desarmados». El general Ben-Hadad golpeó la mesa. «Es un suicidio, mi rey. Los enemigos nos masacrarán». Josafat lo miró fijamente. «¿Acaso no fue un suicidio cuando tu abuelo Gideón atacó a 135,000 madianitas con 300 hombres y jarros de barro? Dios no necesita ejércitos para ganar batallas». Mientras discutían fuera del palacio, los habitantes de Jerusalén encendieron lámparas de aceite en sus ventanas. Una cadena de lucecitas titilantes cubrió la ciudad, como estrellas reflejadas en la tierra. Era su manera de decir: «Confiamos». El primer rayo de sol iluminó las armaduras abandonadas en el patio del templo. Josafat
Vestido con una túnica ceremonial en lugar de armadura, montó su caballo blanco. Detrás de él, los levitas de los hijos de Coat alzaban trompetas de plata, mientras los hijos de Asaf cargaban címbalos y arpas. Los soldados, desarmados, lucían túnicas de lino en vez de cotas de malla. «Hoy no somos guerreros, somos adoradores», gritó Josafat, señalando al este, donde las colinas de Tecoa se teñían de rojo sangre por el sol naciente. El pueblo marchó en silencio, siguiendo el camino pedregoso hacia el desierto de Jeruel. Entre la multitud, Azarías, el capitán escéptico, caminaba junto a su hijo de 12 años, Ezer. «Padre, ¿por qué no llevamos espadas?», preguntó el niño, jugueteando con una onda de pastor. «Porque el rey cree que Dios peleará por nosotros», respondió Azarías, con voz tensa. Al mediodía, el ejército de Judá llegó a una meseta rocosa. Abajo, en el valle, el campamento enemigo se extendía como un hormiguero gigante. Miles de tiendas de piel de camello, carros de guerra amonitas y estandartes de Moab con la imagen de Quemos, su dios de bronce. Josafat alzó las manos. Los levitas entonaron un cántico que ningún ejército en la historia había usado como grito de guerra. «Alabad a Yahvé, porque su misericordia es para siempre». El viento llevó la melodía hasta el campamento enemigo. Mesha, rey de Moab, escuchó desde su tienda y soltó una carcajada. «Judá envía músicos a la batalla. Tan débiles están que…» Su burla se interrumpió. Un temblor sacudió el suelo. Caballos relinchaban y soldados amonitas corrían en círculos, señalando el cielo. En el valle Dios activó su estrategia. Ilusión óptica. Las tropas de Edom, que estaban en retaguardia, vieron a los moabitas y amonitas como siluetas gigantescas y monstruosas. Paranoia colectiva. Los amonitas, creyendo que sus aliados edomitas los traicionaban, lanzaron flechas contra ellos. Autoaniquilación. En medio del pánico, cada nación atacó a la otra, pensando que luchaban contra Judá. Mical, un soldado edomita, gritó mientras un carro moabita lo embestía: «Nos han tendido una emboscada. Huyen hacia el desierto». Pero no había nadie huyendo, excepto en sus mentes confundidas. Judá llega al valle y encuentra solo silencio. Cuando los levitas terminaron el cántico, Josafat ordenó avanzar. Al descender al valle, hallaron un panorama surrealista: cadáveres de soldados moabitas y amonitas esparcidos, muchos aún agarrando las dagas clavadas en sus propios compañeros, carros volcados, caballos muertos y tiendas de campaña quemadas, montañas de botín, oro edomita, armaduras amonitas y hasta ídolos de Quemos cubiertos de sangre. Ezer, el hijo de Azarías, recogió una espada moabita del suelo y se la mostró a su padre. «Mira, ni siquiera la desenvainaron». Azarías, con lágrimas en los ojos, cayó de rodillas. Tenía razón el rey. Dios peleó por nosotros. Jerusalén, un año después de la victoria, palacio real. El aroma del incienso y los cánticos de celebración llenaban el aire. Josafat, ahora llamado el Rey Invencible por las naciones vecinas, recibía embajadores de Fenicia, Egipto y hasta de lejanas tierras como Tarsis. En su trono, tallado con leones de oro, reposaba una corona nueva, donada por los mercaderes de Edom como tributo. «Jamás hubo un rey como tú», dijo el embajador de Tiro, inclinándose. «Hasta los asirios temen tu nombre». Josafat sonrió, pero en su corazón una voz susurraba: «¿Fue tu estrategia o la mía la cayó?» Después de todo, ¿acaso no había ganado el derecho a confiar en su propio criterio? Reunión secreta con Acab de Israel.
En una noche sin luna, Josafat recibió una visita inesperada. Ocosías, hijo de Acab y heredero al trono de Israel. El joven príncipe, vestido con una túnica bordada con toros de Baal, propuso un plan audaz. Mi padre y yo queremos construir una flota en Ezion-Geber para comerciar con Ofir. Necesitamos tu oro y tus marineros. Josafat recordó la advertencia de Jehú años atrás. Ayudarás al impío, pero el aroma del poder lo sedujo. Haré más que ayudarte, dijo. Mi hijo Joram se casará con tu hermana Atalía. La alianza se selló con vino y un juramento a Baal, involuntario para Josafat, pero simbólicamente letal. Eliezer advierte a Josafat al día siguiente, mientras inspeccionaba los barcos en Ezion-Geber, un hombre harapiento irrumpió en el puerto. Era Eliezer, hijo de Dodaba, un profeta menor de Maresa. Así dice Yahvé, gritó señalando los barcos, por haberte unido a Ocosías, Dios destruirá tus obras. Los marineros rieron. Uno arrojó un pez podrido al profeta. Josafat, avergonzado, murmuró, es solo un fanático. El comercio nos dará riquezas para glorificar a Dios. Pero esa noche, una tormenta como nunca antes vista azotó el Mar Rojo. Olas altas como montañas aplastaron los barcos, llevándose el oro, las esperanzas y a 200 marineros judíos. Josafat entró a Jerusalén montado en un asno, no en su caballo blanco. La multitud que antes lo aclamaba ahora murmuraba, ¿dónde está tu Dios, oh rey? En el templo se postró ante el altar. Las palabras de Eliezer resonaban, ¿crees que la victoria fue por tu mérito? Mientras lloraba, Azarías, el ex capitán escéptico, se acercó. Mi rey, el problema no fue el barco, sino el orgullo. Josafat miró hacia el arca de la alianza y susurró, perdóname, Yahvé, volveré a buscarte primero. Decidido a reparar su error, Josafat viajó por Judá, restableció jueces en ciudades fortificadas, ordenó, juzgad no para el hombre, sino para Yahvé. Envió levitas a enseñar la ley hasta en las aldeas más remotas. En una aldea cerca de Beerseba, un niño le preguntó, ¿por qué volviste, rey? Josafat, acariciando la cabeza del pequeño, respondió, porque sin Dios incluso los triunfos son derrotas. Josafat, ahora de 60 años, caminaba lentamente por los jardines del palacio. Sus manos, antes firmes para blandir espadas, temblaban al sostener un rollo de la ley que él mismo había copiado décadas atrás. El aroma de los granados en flor no lograba disipar el olor a muerte que percibía. Su fin estaba cerca. Llamó a sus 7 hijos, Joram, Azarías, Jehiel, Zacarías, Miguel, Cefatías. Los nombró uno a uno, como si cada sílaba fuera un ladrillo en su legado. Vosotros gobernaréis ciudades fortificadas, pero recordad, sin la ley de Dios, ni muros ni ejércitos los salvarán. Su primogénito Joram, de 32 años, torció el gesto. Casado con Atalía, hija de Acab y Jezabel, ya susurraba en las cortes de Samaria sobre modernizar Judá. Una noche, mientras Josafat dictaba sus memorias, un trueno retumbó sin lluvia. En la puerta del palacio apareció Elías, el profeta de fuego que confrontó a Acab en el Carmelo. Su manto de piel de camello goteaba barro del Jordán. Diles a tus hijos que Yahvé juzgará al que abandone su pacto, rugió Elías, señalando a Joram, quien espiaba tras una cortina. Por tus alianzas con Acab, una plaga caerá sobre tu casa. Josafat palideció. Sabía que Joram, influenciado por Atalía, ya sacrificaba a Baal en secreto. Pero el rey, débil y anciano, solo atinó a susurrar, mi tiempo se acaba, que Dios tenga misericordia. En su último acto como rey,
Josafat cabalgó hasta el valle de Beraca. Las piedras del altar que construyó décadas atrás estaban cubiertas de musgo, pero el viento aún parecía llevar ecos del cántico. Alabad a Yahvé, porque su misericordia es para siempre. Se arrodilló y colocó sobre el altar su corona, su cetro y el anillo real. Tuyo es el reino. Yahvé oró. Que mi sangre pague los errores, no la de mis hijos. Al regresar, una fiebre lo postró. En su lecho de muerte, Joram le preguntó: Padre, ¿por qué no luchaste por tu legado? Josafat, con un hilo de voz, respondió: porque el único legado eterno es el que se escribe en el cielo. Cuando Josafat murió, Judá guardó luto por 30 días. Pero en la sombra, Joram reunió a sus hermanos en una cámara secreta. Padre os dio ciudades, yo os daré tumbas, dijo, desenvainando una daga. En una noche de terror, Joram asesinó a Azarías, Jehiel, Zacarías, Miguel y Cefatías. Solo sobrevivió Cosías, el menor, escondido por una nodriza en el templo. Al amanecer, Joram se coronó rey. Su primera orden fue quemar los rollos de la ley que Josafat había distribuido. 2 años después, Edom se rebeló. Joram marchó con carros de guerra, pero fue derrotado por tribus beduinas. Herido, regresó a Jerusalén, donde una carta de Elías lo esperaba. Por tus crímenes y por arrastrar a Judá a la idolatría, una enfermedad pudrirá tus entrañas. Tu esposa Atalía será devorada por los perros. Tu reino se reducirá a escombros. Joram se rió hasta que un dolor agudo le retorció el estómago. Sus gritos llenaron el palacio, pero ni los ídolos de Baal ni los médicos egipcios pudieron salvarlo. Atalía, la reina viuda de Joram, se paseaba por el salón del trono con una daga ensangrentada. Sus ojos, delineados con col egipcio, brillaban con locura. Había ordenado asesinar a todos los nietos de Josafat para asegurar su poder. Los cuerpos de los infantes reales yacían en el patio, bajo la luz fría de la luna. Nadie sobrevivirá de la simiente de David, rugió, mientras sus guardias fenicios saqueaban el palacio. Pero en una habitación secreta, Jezeba, hija de Joram y hermana de Ocosías y esposa del sumo sacerdote Joiada, escondía al bebé Joás de 1 año bajo su manto azul. Los gritos de Atalía resonaban en los pasillos mientras ella corría hacia el templo, donde su esposo esperaba. Es el último hijo de Ocosías, susurró Jezeba entregando al niño. Debe vivir. Joiada, con lágrimas en los ojos, escondió a Joás en un cuarto tras el altar de los holocaustos, donde solo entraban los sacerdotes. Allí, entre harina de ofrenda y aceite sagrado, el heredero legítimo crecería como un secreto santo. Joás, ahora de 7 años, jugaba con los corderos del rebaño sagrado. Vestía una túnica de lino sencilla, pero su cabello rojizo, herencia de la casa de David, delataba su linaje. Joiada lo había criado como un levita más, enseñándole la ley y los salmos. ¿Por qué no puedo salir del templo?, preguntó Joás una tarde, mientras Joiada limpiaba el candelabro de oro. El sacerdote de barba ahora blanca se arrodilló frente a él, porque allá afuera Atalía gobierna con puño de hierro. Ha levantado altares a Baal y asesinaría al último vástago de tu bisabuelo Josafat. Joás miró hacia el velo del lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote entraba una vez al año. ¿Y cuándo podré ser rey?, preguntó con inocencia. Joiada sonrió. Pronto, hijo mío. Dios no ha abandonado su pacto con David. Joiada convocó a los capitanes de centenas, los levitas y los jefes de familia en una cámara subterránea del templo. Entre ellos estaba Azarías, el nieto del capitán escéptico que siguió a Josafat décadas atrás. Mañana, en el Shabbat, anunció Joiada, dividiremos al pueblo en 3 grupos.
Un tercio guardará las puertas del templo, un tercio custodiará al rey en la casa real, un tercio rodeará el palacio de Atalía. Azarías alzó una espada oxidada, la misma que su abuelo recogió en el valle de Beraca. Y si los guardias fenicios de Atalía nos atacan, Joiada abrió un cofre polvoriento. Dentro brillaban las trompetas de plata y escudos de oro que Josafat usó en su batalla alabando a Dios. Nuestra arma no será el hierro, sino el pacto. Al amanecer, Joás fue vestido con una túnica púrpura tejida en secreto por las mujeres levitas. Joiada lo llevó al atrio del templo, donde la multitud, ignorante del plan, esperaba el servicio matutino. Pueblo de Judá, gritó Joiada, colocando la corona de David sobre la cabeza de Joás. He aquí vuestro rey. El estruendo fue ensordecedor. Los levitas tocaron trompetas, el pueblo aplaudía y gritaba, ¡Viva el rey! Atalía en su palacio escuchó el alboroto y corrió al templo. Al ver a Joás, rasgó sus vestiduras. Traición, traición, pero nadie la escuchó. Azarías y los guardias la arrastraron fuera de los muros del templo, donde fue ejecutada en el valle del Cedrón, el mismo lugar donde Josafat oró décadas atrás. Joás gobernó 40 años, inicialmente como un rey justo. Destruyó los templos de Baal y restauró el culto a Yahvé. Reparó el templo con ofrendas del pueblo. Joiada, ya anciano, fue su consejero principal. Pero tras la muerte de Joiada, los príncipes corruptos tentaron a Joás. ¿Por qué servir a un Dios invisible? Los ídolos de Acera dan poder ahora. Joás cedió, permitió que Ashera fuera venerada e incluso asesinó a Zacarías, hijo de Joiada, cuando éste lo reprendió. El juicio fue rápido. Siria invadió Judá con un pequeño ejército, humillando a Joás. Herido, fue traicionado por sus siervos y asesinado en su cama. Amasías, hijo de Joás, subió al trono. Mientras inspeccionaba el templo, halló un cofre olvidado. Dentro había un rollo quemado parcialmente, las memorias de Josafat. En la última página legible leyó: la fe no se hereda, se elige cada día. Cuida tu corazón, hijo mío, más que tu corona. Afuera, la lluvia caía sobre Jerusalén, lavando la sangre de generaciones. Pero en una aldea cercana, un niño pastor cantaba el mismo cántico que Josafat usó para vencer. Alabad a Yahvé, porque su misericordia es para siempre.